Gracias, Beto. Bueno, y ahora hay que presentarlo al amigo Vitri. ¿Qué decir? Nada. ¿Ya? Si no, no. Porque, por supuesto que yo creo que la gran mayoría lo conoce, pero hay gente que recién se está iniciando en el montañismo y que no lo conocen, así que me parece que está bueno también contar, ¿no? Cristian, más allá de ser un excelente montañista, es antropólogo, especializado en arqueología de altura, y es guía de montaña, y es profesor de geografía, y es profesor de ciencias biológicas. Y está a cargo del proyecto de Campañán, el camino vial incaico, y aparte trabaja en el Museo de Altura de Salta y no sé cuántas otras cosas más porque no olvido, no me acuerdo de todo. Y bueno, como siempre, los que lo escucharon alguna vez saben que es un placer escucharlo, es un placer lo que cuenta, el compromiso con el que trabaja. Para mí es un honor tenerlo acá una vez más. Ojalá se genere lo maravilloso que se generó en este mismo lugar hace varios años cuando proyectamos a Urajiri. Y presentado Vitri, antes, porque después me voy a olvidar, quiero agradecer, como ya les dije a Beto, por el espacio maravilloso, allí y Sergio por prestar la cámara, porque esto es todo pulmón, ¿no? Acá es todo así, todos nos ayudamos y surge. A Fernando, el dueño de la firma Macalú, que siempre está acompañándonos. Ya no sé, tengo que mirar el machete. A Storni, Santi Storni, ¿dónde está Santi? Fotógrafo del evento. Un agradecimiento que me gustaría que se lo haga llevar Cristian a Gastón por la acuarela maravillosa que hizo para el volante. Me imagino que la mayoría lo vio, es una acuarela divina. Muy lindo. Bueno, Diego Villordo que no está presente, pero que prestó acá el atril para la cámara. Y no me olvido de nada. Y bueno, y por supuesto a todos los que colaboraron en difundir esta charla. Yo soy Mariana Massa, la profesora de Encontramiento Mística de Montaña, y si bien son dos grupos que ya tienen sus años y son numerosos, yo no soy amante de las redes sociales, soy muy torpe, no me gusta, entonces como que me cuesta este tema de la difusión, y es la primera vez que pasa que un montón de gente y un montón de gente importante en la montaña difunden la charla, y por eso teníamos miedo de, bueno, ¿cuántos vendrán? Porque no era como medio incalculable. Así que Álvaro también, y así Mutrega ahí que ayudó, colaboró con la difusión. A todos los que compartieron el volante, gracias. No nos molesto más a disfrutar de esta maravillosa charla. No tenés ni mover la mesa y tocar la pena porque está así conexión. Bueno, buenas tardes, noches. Es para mí un gusto realmente poder estar acá compartiendo con todos ustedes parte del trabajo y pasión, ¿no? Donde se fusiona el montañismo con la arqueología, la antropología, bueno, el estudio, digamos, de las culturas ancestrales. Cuando yo era chico, tuve la fortuna de empezar de muy chico el montañismo. A los 12 años hice mi primera alta montaña, el volcán Tuxtla, 5.500 metros. Y ya ahí, yendo al Tuxtla, a la Caya y a otras montañas de la zona, ya había empezado a ver restos arqueológicos. Pero a los 14 años tuve la fortuna de ascender el Yuyayaco. Y en la cumbre del Yuyayaco, bueno, ustedes saben, hay todo un sitio arqueológico enorme, no solo en la cumbre, sino hay 8 sitios arqueológicos en el trayecto. Y eso a mí o sea, si bien en mi casa había escuchado, sentido hablar del Yuyayaco, de las ruinas, del sitio arqueológico, el asunto es que cuando yo llegué con las últimas fuerzas a 6.739 metros, me encuentro con casas de esta altura, con parte del techo, con vanos de acceso y todo eso, me voló la cabeza, ¿no? Porque digo, ahí me hice todas esas preguntas que todo el mundo se hace.
¿Quiénes estuvieron acá? ¿Por qué estuvieron acá? ¿Cómo hicieron para vivir? ¿Cómo se abrigaban? ¿Cómo se derretían la nieve? Nada, las cosas básicas del montañista básico, ¿no es cierto? Que uno se pregunta estas cuestiones tan humanas, ¿no? Eso en mí, digamos, siempre estuvo haciendo rum en mi cabeza, y siempre que tenía oportunidad trataba de indagar acerca de cómo se hacía en tiempos prehispánicos para ascender a las montañas. De hecho, ese evento hizo de que años después me dedique a estudiar la arqueología, la antropología, y hasta el día de hoy sigo tratando de responder esas preguntas, y más, o sea, con mayor profundidad posiblemente, pero son esas preguntas. Entonces, un acontecimiento que ocurrió en la montaña, que me ocurrió de chico, en definitiva, me fue llevando a toda una vida, ¿no es cierto?, de dedicarme a la arqueología de alta montaña, caminatas y de trekking se transformaron en exploraciones, investigaciones de caminos incas, ¿no? Entonces, todo eso me llevó, digamos, una vida, por eso digo, son pasiones fusionadas, ¿no? El montañismo y el estudio de la humanidad, en términos generales. La próxima. Es así de que vamos a empezar a hablar sobre esta temática. No sé si se ve bien. Sí, sí. Resulta que en todo el planeta, ¿no es cierto?, nosotros tenemos cordilleras. Unas más grandes, otras más chicas, pero la presencia de la montaña, salvo, digamos, de la montaña y la cultura y la veneración de las montañas, es un fenómeno mundial, salvo en la Antártida, porque no había gente naturalmente, ¿no? Pero en el resto de todos los continentes y partes, digamos, de países, ya sea insular, ya sea el euroasiático, el africano, el americano, las montañas fueron adoradas. De hecho, tenemos, por ejemplo, en Grecia, en Irán, en Mesopotamia, en Palestina, en África, en México, en Norteamérica, en Mesoamérica, obviamente en Sudamérica, en el Himalaya, ni hablar, ¿no es cierto? La próxima. Pero ocurre algo muy particular en Sudamérica, ¿no? Primero porque es una de las cordilleras, la cordillera más extensa del planeta. Y por otro lado, es de que si bien en todas partes del mundo las montañas han sido veneradas, posiblemente era una montaña, el monte Kenia, el monte Kilimanjaro, y de pronto acá tenemos toda una cordillera y tenemos un registro a la fecha de 228 montañas que fueron subidas por los incas, y sabemos que hay más, porque faltan exploraciones, faltan arqueólogos que se dedican a subir la montaña, a investigar más. ¿No? Bolivia, por ejemplo, es un lugar que está prácticamente inexplorado, el norte de Perú también, parte de Chile también. Entonces, Ecuador también está relativamente poco explorado desde el punto de vista arqueológico. Entonces, estamos ante un fenómeno único en el mundo, en el cual hay casi todo un cordón montañoso que ha sido objeto de culto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son objeto de culto en distintas partes del mundo? En primer lugar, fíjense, hay una ruptura respecto al horizonte, ¿no? Ahí tenemos un horizonte de nubes. Esta foto hermosa es de Ecuador. Allá al fondo vemos el Cotopaxi, ¿no? Este eje vertical es fundamental en casi todas las culturas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ustedes fíjense donde sobre la línea del horizonte no tenemos montañas, los seres humanos que hicieron pirámides. O sea, las pirámides en realidad son como montañas artificiales, pero en definitiva es esa proyección, es la conexión entre lo terrenal y lo celestial, entre lo humano y lo divino, porque en casi todas las culturas, independientemente de cómo se llame él o los de arriba, ¿no es cierto?, en todas las culturas las deidades, hay deidades que están en el cielo, ¿no? Y necesitan un puente de conexión entre el aquí y el allá. Por eso los obeliscos, por eso muchos árboles que son sagrados, por eso las torres, ¿no? La torre de Babel, y bueno, hay muchísimas, digamos, historias y mitos que nos hablan de esta conexión entre lo terrenal y lo celestial. La próxima.
es lo mismo, ¿no? Hay una proyección del cielo hacia las deidades, ¿no? Por otro lado, la próxima, son lugares, se trata de lugares poco accesibles. Siempre cuando el ser humano tiene un lugar poco accesible, se transforma en misterioso, ¿no? Y si se transforma en misterioso es porque algo con los dioses tiene que ver. Eso le pasó a la humanidad, por ejemplo, con los océanos, ¿no? O con la selva, o con la Antártida, o con los desiertos. Bueno, llegamos hasta acá, más allá no podemos ir porque hace calor, porque hace frío, porque no tenemos agua, porque no sabemos qué viene. Pensemos en esos dibujos del planeta, ¿no? Donde estaba el planeta sostenido por tortugas, por elefantes, y si uno iba con el barco llegaba al Finisterre y se caía y terminaba el mundo. Concepciones, ¿no? Concepciones culturales, ¿por qué? Porque era algo desconocido, porque era algo misterioso, hasta que el ser humano cruza una línea, ¿no? Se atreve a explorar y a ir más allá, y ahí se acaban los misterios, ¿no? Y empiezan otras historias. Y esto es muy importante, el otro punto, y esto ya nos acerca más a lo andino, son los grandes acumuladores de agua, son los grandes reservorios de agua, ¿sí? Todos los ríos nacen de las montañas, todos los ríos, ¿no? Entonces, los lagos se alimentan, ¿no? Sobre todo de los ríos, de las aguas subterráneas. Entonces, las montañas son los grandes proveedores de agua, y el agua que es vida, ¿no? Entonces, por eso es de que tienen un contexto sagrado en los Andes. La próxima. Esto lo transforma en la morada de los antepasados y lugar de origen mitológico, ¿sí? Digo morada de los antepasados porque este es un fenómeno que se da en toda la cordillera de los Andes, al menos en tiempos prehispánicos y en tiempos etnográficos, históricos, actuales también. Algunas comunidades todavía siguen sosteniendo de que todos los espíritus nacen de las montañas. ¿Por qué dicen eso? Porque nace el agua de la montaña, ¿no? Están las pacarinas, que se llama, que son las vertientes, y es el lugar de donde nacen todos los espíritus. Y cuando en las comunidades andinas, no todas, reitero, se muere una persona, lo entierran mirando hacia la montaña. Quizás no a la montaña que le dio origen a él, porque la gente se traslada de un lugar a otro, nace en un lugar y termina su vida en otro, pero siempre la montaña está presente. Entonces los entierran mirando hacia la montaña. ¿Por qué? Porque empiezan por el río subterráneo, van a volver hacia la montaña, para después volver a nacer, ¿no? Y así, es un ciclo permanente. Entonces, y también eso tiene que ver con la organización espacial de las casas. Por ejemplo, en el ámbito rural, las casas, los patios, por ejemplo, las casas, los lugares, los dormitorios, y todo eso están orientados hacia el este. Los baños, los basurales, incluso los muertos, los entierran al oeste, ¿no? ¿Por qué? Porque el este es el del sol naciente, y normalmente en los Andes el este siempre está orientado hacia la selva, hacia los bosques, hacia el mar, digamos, hacia las zonas fértiles, y el oeste hacia las montañas, ¿no? ¿Y por qué a los muertos los entierran en el oeste y no en el este? Porque existe el peligro, ¿no es cierto?, de que si lo entierran en el este tiene que atravesar toda la casa, y al atravesar toda la casa no se quiera ir y no va a estar en paz. Entonces lo entierran en el oeste para que se vaya tranquilo ya en su viaje subterráneo hacia las montañas. Y después hay otro elemento que es muy humano, la belleza, la imponencia visual. Nosotros vemos una montaña y nos enamoramos, ¿no? No hace falta ser montañista, uno ve un paisaje maravilloso y es maravilloso. Es maravilloso ahora y hace 5.000 años también. Entonces, acá tenemos lo que fue el Tahuantinsuyo, Tahua, 4, Suyu, región. Un tin es como la unión, la vinculación, el estado este de las 4 partes. Y acá vemos al Inca, a la Colla y a las deidades, adorando a las deidades principales, que no son más que la montaña, el sol, la luna, las estrellas, las deidades celestiales, y esa deidad que vincula lo terrenal con lo celestial. Pero, les dije, el Tahuantinsuyo significa 4, fíjense, las 4 regiones, tanto el Chinchaysuyo, el Collasuyo, el Antisuyo, el Contisuyo, ¿no? Culturas distintas, pero todas tienen en común que la adoración a la montaña.
Todas están adorando a la montaña. Y además de la montaña, a otras deidades, como por ejemplo acá, al Uturunco, o Torongo, o Jaguar, Jaguareté, que ese es de la zona de los selváticos, que era otra deidad, además de la ceja de selva, de las montañas, que adoraban las culturas que fueron, digamos, cooptadas, o sometidas, o conquistadas, o como quieran llamarle, por el Estado inca. Fíjense de que cuando vienen los famosos extirpadores de idolatrías, que eran los sacerdotes que hacían, digamos, un estudio antropológico, un estudio de las culturas, ¿no es cierto?, de las deidades que tenían las culturas. ¿Para qué? Para poder mixturarlas con el cristianismo, para poder ensamblar, digamos, una religión con la otra y ver la manera en la cual podían encontrar puntos en común, y es lo que pasó en definitiva, ¿no? Nosotros, el catolicismo tiene una gran cantidad de fusiones en nuestro territorio, que es increíble, y bueno, todo esto empezó con los extirpadores de idolatría. Pero el padre Bernabé Cobo, cuando hace su listado de los elementos sagrados más importantes, fíjense cuáles son los elementos más importantes sagrados, ¿no? O sea, montañas, cañadas, cuevas, árboles. O sea, en realidad, sí, en realidad hay muy poco de artificial en esto. Entonces, ¿cómo hacemos, decían los curas en ese momento, para intervenir en una montaña, en una quebrada, en una gran roca? Si eran rocas pequeñas les reventaban, pero si son montañas grandes, no hay manera, ¿no? Entonces, esto nos habla de un paisaje sagrado, de una geografía sagrada, de una geografía viva, de una geografía anímica, ¿no? con un principio vital que se llama el Camac, ¿no? Entonces uno dice el Camaquén, tiene Camaquén. Una piedra tiene Camaquén, un árbol tiene Camaquén, una hormiga, una montaña, un río, un lago tienen Camaquén, tienen un principio vital. Y las sociedades se manejaban interactuando con todos esos elementos. ¿Por qué? Porque dependían, directa o indirectamente, de todos esos elementos. Del agua ni hablar, pero también dependían del aire, dependían de la roca, dependían de la sal, dependían de todo, de las hormigas, de los pájaros, de las aves, de todo, ¿no es cierto? Entonces hay un diálogo y hay una sociedad expandida, digamos. La sociedad humana estaba conformada por entidades humanas y no humanas, ¿no? Entonces, entre todos se intercambiaban porque todos tenían un principio vital que es el Camaquén. La próxima. Esto, digamos, extrapolado a la historia colonial y también a la historia presente, vemos, por ejemplo, acá una imagen del Cerro Rico de Potosí, que está figurado como una virgen, ¿no? Entonces, es la Virgen María transformada en montaña, y adentro se ven todas las cavernas, todas las cuevas de las excavaciones que se hacían. Ese es un cuadro de la época colonial. Resulta que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras fiestas populares, en el cristianismo, donde la figura, obviamente, Jesús, Cristo, sin embargo, la entidad que tuvo mayor popularidad es la Virgen, no el Cristo, ¿no? Hay cientos y cientos de vírgenes, y todas las fiestas patronales, casi todas son de las vírgenes, ¿no? La Virgen del Valle, la Virgen de Candelaria, la Virgen de Luján, la Virgen por todos lados. ¿Por qué? Porque a la Virgen se la asocia con la Pachamama. Entonces fue un buen ensamblaje, ¿no? La Virgen era la madre tierra, era el elemento femenino, el acogedor, el que daba calor, el que daba protección, el que daba frutos, el que daba fertilidad. Entonces, ese es el elemento principal, y por eso es el que goza y gozó y posiblemente gozará de mayor popularidad la Virgen. Por otro lado, tenemos la próxima, acá unas imágenes, es una conmemoración que se hace en el Cusco, en la cordillera de Vilcanota, y esta conmemoración se llama el Coyo Uriti, ¿no? En el Coyo Uriti, todos los años del mes de mayo, acuden las distintas comunidades del lugar, ascienden hasta una montaña, no a la Usangate, sino el Usangate tiene 6.300 metros.
Pero al lado de la Usangate hay otra montaña de 5.400, 5.500, que no me acuerdo si es el Santa María de Huaynaputina o no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, ascienden con sus ropas tradicionales y van en la parte glaciar que les toca en la última parte, van con picos, con palas y van tallando peldaños, hacen las escalinatas y llegan hasta arriba. No llegan todos, llegan solamente los líderes comunitarios. Y cada uno de los líderes comunitarios de la cumbre de esa montaña baja con un bloque de hielo en la espalda, ¿no? ¿Para qué? Para después llegar a la base, hacer una última conmemoración y de ahí cada uno se va hacia sus poblados. Y esos bloques de hielo los ponen en la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Fertilizar con el agua sagrada la tierra, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos cómo año 2023 se sigue haciendo esto, ¿no? Es un vínculo especial entre lo que es la montaña, lo que es el agua, lo que es la fertilidad, la próxima. Bueno, y ahí tenemos nuevamente todo lo que es los adoratorios de altura, y hay algo que llama particularmente la atención, que es que la mayor concentración está desde la capital del Tahuantinsuyo, es decir, el Cusco, hacia el sur, ¿no? Y con una mayor concentración incluso en toda esta región. Toda esta región se llama Collasuyo. ¿Por qué? Porque era la región de los collas, de los aymaras. Y los collas, los aymaras, eran los que veneraban a las montañas, tenían un culto muy, muy arraigado, muy fuerte de adoración a las montañas. Pero no las subían. ¿Por qué? Porque esa era una cuestión privativa de los dioses. O sea, ¿cómo te vas a subir a donde viven los dioses? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen los incas en su proceso de expansión y de conquista, ellos se presentaban como dioses, ¿no? Entonces dicen, bueno, nosotros somos dioses y vamos a subir a las montañas. Imagínense en el imaginario y en la realidad de estas personas, ¿no? Que viene un grupo poderoso con ejércitos, que se dicen ser dioses, que suben a la montaña y deben haber esperado que no bajen, pero bajaron, lo cual les dio mucho poder simbólico, ¿no? Porque si no eran dioses, al menos los dioses se lo permitían. Entonces, ya alguien que se vende como dioses y hace cosas que los dioses se lo permiten, bueno, eso les ayudó a los incas enormemente a afianzarse desde el punto de vista político, religioso, económico y todos los derivados. La próxima. Ahora bien, todo esto es parte, digamos, de la historia. Ahora, ¿cómo nosotros en tiempos modernos, y teniendo comunidades que se quejaban, entonces todo con el Yuyayaco quedó ahí, se truncó y ya no se siguió excavando más y sacando cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un universo bastante importante para estudiar y pueden pasar décadas y décadas de estudios sin necesidad de sacar absolutamente nada. Entonces, ahí es cuando se produce este fenómeno. La próxima. Entonces, entre 1870 y 1995 hay una etapa exploratoria, con estos hallazgos casuales y escasa participación científica o poca intervención científica. En la fecha que hablábamos recién es la etapa de estudio sistemático y de excavación científica, ¿no? Pero a partir del 2000 a la fecha la investigación se transforma en una investigación más contextual. Entonces ya no era solamente ir a la cumbre y ver si es que hay cuerpos o no hay cuerpos, sino tratar de entender a la montaña en todo un contexto, ¿no? Ver este sitio cómo se relaciona, o esta montaña cómo se relaciona con la otra, con el camino que pasa por allá, con el sitio que está acá. Es decir, tratar de entender un poco la historia, no ir puntualmente a sacar cosas por sacarlas, ¿no? Sino entender una historia, comprender. Y en esa línea es que se está ahora. Y después, bueno, ya vieron las tortas esas y la barra, que son las proporciones, ¿no? De adoratorios de altura. En Argentina son estas barras y la torta sería en América, en Sudamérica en general. Sí, la próxima. Acá tenemos este cuadro
que son las ofrendas humanas, los años, y hay algo que llama particularmente la atención. Fíjense la altura de la montaña, que la tenemos acá, la altura de la montaña y la altura del hallazgo. ¿Qué es lo que notan? Está más abajo en la cumbre, ¿no? Exactamente, están siempre más abajo, salvo una excepción, ¿no? Del Cerro Esmeralda, que en realidad está descontextualizado, pero ¿eso qué quiere decir? Nosotros, al menos yo propongo una hipótesis. Resulta que en el estado Inca hay una plataforma que se suele poner en las plazas principales, plataformas escalonadas que representan a montañas, ¿no? En el cual, en la cumbre de esa plataforma, de esa pequeña pirámide, se posaba el sacerdote, el líder político, religioso, y hacía ofrendas, pero ofrendas líquidas. Y todas las ofrendas sólidas y de objetos, todo se hacían en la base de ese Ushnu, ¿no? De esa plataforma. ¿Por qué? Porque la parte más alta era el punto de conexión entre lo terrenal y lo celestial, ¿no? Entonces, yo propongo de que en las montañas está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Ese lugar, que es la cumbre, es el punto de conexión. Entonces ahí no se puede dejar nada. Y por eso todas las ofrendas están por debajo de las cumbres. ¿Mm? La próxima. Bueno, acá un hermoso listado de 6.000 metros, ¿no? Entonces son los 6.000 que subieron, que tenemos registrados hasta ahora, que subieron los incas, ¿no? 34 6.000. Montañas de 6.000 metros. 34. Tremendo. Nos encantaría a cualquiera tener en su currículum, ¿no? Todas estas montañas visitadas. La próxima. Bueno, y no solamente, esta es una investigación que yo vengo haciendo hace varios años, después de haber estudiado los caminos por abajo, después de haber estudiado las montañas en sí, empecé a investigar los caminos que llegan, ¿no? Porque hay caminos construidos formalmente que nos llevan hasta la cumbre de las montañas. Entonces, ¿qué tienen esos caminos de diferente con los otros caminos en general? Tienen exactamente las mismas características que cualquier camino incaico, que son los primeros 7 ítems, ¿no? Pero a partir del octavo las cosas cambian. ¿Por qué? Porque tienen estos caminos maderas en las curvas y en los cambios de dirección, como nosotros podemos ver en esas imágenes. A veces uno va por la montaña y dice, ah, mira, hay una madera, acá hay otra madera, otra madera, otra madera, y resulta que esas maderas eran las que marcaban el zigzag del camino. ¿Por qué? Porque sabemos que en la montaña en cualquier momento, 5 o 10 minutos, que cae una tormenta, 10 centímetros de nieve, 20 centímetros de nieve, se acabó el camino, no hay más camino, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos los palitos, sabemos que de este palo a este, de aquel a aquel, de aquel a aquel, y sabiendo que ya los caminos eran perfectamente rectos, en zigzag, vas siguiendo los palos y armás enseguida el camino nuevamente, ¿no? Esa es una característica muy propia de los caminos ceremoniales. Después, bueno, hay ofrendas, hay plataformas, bueno, hay cuestiones técnicas que no vienen al caso ahora, pero sí me interesaba mostrarle eso, porque nos habla de, digamos, una técnica bastante sencilla, ¿no? Y que nosotros solemos ver en la montaña. Cuando a veces vamos, no sé si a ustedes les pasó, pero cualquier montaña del noreste argentino van a encontrar palos a veces tirados en la montaña, ¿no? La próxima. Bueno, estas son todas las montañas de todos los Andes, que son casi 60, donde se registró la presencia de caminos ceremoniales que conducen hasta la cumbre. O sea, hay que ir, no solamente se trata entonces de subir la montaña, sino de construir caminos. Y no solamente construir caminos, sino también de construir los refugios cada 300 a 500 metros, ¿sí? El Yurayaco tiene 8 refugios que hemos descubierto, desde la base hasta la cumbre, ¿no? Entonces, cada uno está un promedio entre 300 y 500 metros de desnivel. Lo cual nos habla de todo un trabajo
que va más allá del momento en el cual fueron llevando estos niños, estas personas, los sacerdotes, a hacer sus ofrendas y todo eso. Eso es la última instancia, ¿no? Previo a eso está todo lo otro, todo ese trabajo, ¿no? de ingeniería, de arquitectura, de pensar, y todos los caminos y todos los sitios que nosotros tenemos ubicados en estas montañas están ubicados en el mejor lugar. Si es que está cerca del agua, va a estar ahí el sitio. Si es que corre menos viento, ahí está el sitio. Si es que no hay avalanchas, ahí está el sitio. O sea, hay todo un trabajo de lectura, de pensar y de ver hacia dónde van a ubicar cada uno de estos elementos. Y acá tenemos fotos, ¿no? de distintos tipos de esos caminos, ¿eh? Fíjense este en el Nevado de Cachi, acá en el Quewar, este en el Famatina, que lo descubrimos este año, ¿no? Fíjense un camino de 5 metros de ancho que está yendo hacia el Negro Vero y al General Belgrano, incluso caminos que llegan hasta cerca de la cumbre del General Belgrano, ¿no? Acá también tenemos el caso del Cachi, de la próxima. Fíjense en el Incancabur, una avenida parece así, un camino perfectamente hecho, este también, ¿no? Este es un sistema de caminos bien interesante, porque fíjense que hay rocas que tienen estas especies de petrolifos, pero no son petrolifos, sino que es una técnica muy poco conocida que es hecha con temperaturas, con altas temperaturas. No sabemos cómo se hicieron, ¿no? Se les llama termograbados sobre la roca. O sea, para pintar una roca, cambiarle el color con temperatura, hoy es fácil, con un soplete, pero en esa época no sabemos cómo se hacía. Entonces, esas rocas, este es en el Cerro El Mundo y hay otra en el Cerro Lipes, es todo en la zona sur de Bolivia. El camino entonces, así como yo les decía, de que acá están marcadas las curvas, todo con palos, con maderas, ahí están marcadas por estas rocas señaladas, ¿eh? No necesariamente las curvas, sino cada tanto. Entonces, si nevaba o lo que sea, bueno, de acá, allá está la próxima, allá está la próxima, allá está la próxima, y eso los acercaba, y además seguramente cada una de esas rocas tenía alguna connotación simbólica, religiosa importante. Entonces, como tipo vía crucis, podríamos decir hoy, ¿no? En términos cristianos. Bueno, más ejemplos de caminos, ¿no? Este es el otro del Cerro Lipes, también, ahí vemos esa roca y van siguiendo. Acá también en el Tórtolas, y bueno, pedazos de madera, ya en el volcán Sopompa. La próxima. Una preguntita. Sí. Disculpen. ¿Sí? ¿Qué les hace pensar a ustedes, o sea, como arqueólogos, caminos tan anchos? El ancho del camino tiene que ver quizás con la importancia de la montaña, ¿no? Con la importancia de las celebraciones, como suele ser, digamos, a veces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista religioso en hacer una capilla o una gran catedral? El fin es exactamente el mismo, ¿no es cierto? Nada más que la gran catedral es porque es más importante, porque hay más gente que se congrega ahí, porque es importante, básicamente, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, el único lugar donde hemos encontrado estos caminos que son muy anchos es en el Famatina, ¿no? ¿Y cuál es la problemática del Famatina hoy? La minería. El Famatina no se toca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una montaña de oro. O sea, está lleno de oro y de cobre y de todos los elementos que también eran preciados para ellos de un punto de vista religioso, no de un punto de vista mercantilista, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Es eso, es la importancia de esa montaña como para que justifique tener un camino ancho, un camino grande, y bueno, estamos investigando, posiblemente aparezcan otros sitios que no aparecieron. Por lo pronto, el sitio que está en la base es uno de los más grandes que existen en las bases de las montañas, más grande que el de Yuyayaco, más grande que muchos de los sitios, ¿no? del Famatina. Bien, ahora fíjense acá, esta es una propuesta que yo hago también sobre
una clasificación. Tenemos todo ese universo de montañas de distinta altura, con distintos tipos de ofrendas y todo eso, ¿no? Apus quiere decir montaña sagrada, deidad. Y Tiracuna es un término bien interesante que viene del quechua, que significa algo así como, no tiene una traducción exacta, pero lo más parecido vendría a ser como una geografía sagrada o paisaje sagrado. Los Tiracuna son los elementos que se daban en el espacio, esta sociedad o socialidad expandida que yo les decía, donde hay una huaca, la huaca son los lugares sagrados, ¿no? Una huaca, otra huaca, el apu, ¿no? Es decir, hay distintas jerarquías, hay una gran montaña, una montaña pequeña, una montaña más chica, hay un lago, hay una vertiente, cada uno son lugares sagrados y cada uno dialoga con el ser humano de manera distinta. Uno le protege el ganado, el otro le provee de agua, el otro le protege las enfermedades, y así. Cada uno tiene como una función, una misión y tiene una jerarquía. Eso es el Tiracuna, ¿no? Y bueno, ya vamos a profundizar sobre eso. Sigamos la próxima. La clasificación que yo propongo para estudiar o para empezar a pensar un poco en esos Tiracuna es, por un lado tenemos los grandes apucunas, ¿no? Son las grandes montañas como el Huascarán, como el Illimani, como el Condoriri o como cualquiera de estas grandes montañas que no han sido ascendidas, ¿no? Porque hasta el día de hoy cuesta que sean ascendidas. Son técnicas, tienen glaciares, tienen demasiado hielo, pero son sagradas, han sido sagradas y siguen siendo sagradas para muchas culturas, ¿no? Después tenemos las montañas o apus de primer orden, que son aquellas que tienen ofrendas humanas. Si tienen ofrendas humanas es porque son importantes, las eligieron por algo, entonces ese es un primer nivel. Un segundo nivel son aquellas que tienen estatuillas, porque hay montañas que tienen, bueno, seres humanos y estatuillas, pero hay otras que solamente se encontraron estatuillas, ¿no? Ya sean de camélidos o de personas, ¿no? Estatuillas pequeñas. Y los de tercer orden son los que no tienen ninguno de los dos, pero tienen restos arqueológicos y que en cualquier momento podrían pasar, o sea, cualquiera puede pasar a cualquier otro nivel, ¿no? Uno está acá en este de tercer orden y de pronto aparece una estatuilla, pasa acá o aparece un cuerpo y pasa al primer orden, o sea, esto es provisorio, ¿no? Pero es mínimamente para tratar de organizar un poco este tema. La próxima. Entonces, acá tenemos la próxima, todas las montañas, y ahí tenemos la discriminación de cada una, ¿no? La ubicación y dónde se encuentran. La próxima, vamos a pasar rápido. De todas formas, después hay bibliografía de esto, yo después les puedo indicar. Acá las de segundo orden, la próxima. Acá las de tercer orden, que son la mayoría, son 100 y pico de montañas, 197 montañas. Y después los apucunas, como les dije, ¿no? El Sajama, el Ausangate, ahí tenemos el Mururata, el Illimani, la próxima, el Huascarán, el Pariacaca, ¿no? En Perú. O sea, son montañas que figuran en un montón de textos de la época colonial y que bueno, fueron importantes. Ahora bien, hay una región, que es la que yo estudié con bastante profundidad, que es donde está la zona del Yuyayaco, el norte de Chile, el sur de Bolivia, está el Quéguar, el Chañi, bueno, estos puntos rojos son los que tienen ofrendas humanas. Acá... Sí, no. Acá, fíjense, vemos que el gran apu, ¿no? Es el Yuyayaco. Pese a que las otras montañas estas tienen restos humanos, el Yuyayaco tiene una gran importancia. Y acá, uno jugando un poco con la visibilidad, ¿no? A ver qué se ve desde el Yuyayaco, ¿no? o desde dónde se lo ve al Yuyayaco, que puede ser la pregunta inversa. Y resulta que la visibilidad juega un papel fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que te va enlazando lo que podríamos decir la protección, ¿no? Yo estoy acá desde esta montaña y esta montaña me protege todo lo que ve hasta donde me llega la vista.
¿no? Entonces todo eso es el ámbito de protección de esa montaña. Cuando la montaña más alta es, más posibilidades tiene de observarse y de proteger a las comunidades. Cuanto más baja es, ya hay otras montañas que se interponen, ¿no? Entonces por eso es que los Tirakuna acá también, cómo se forman, hay montañas desde donde se adoraba al Yudayaco sin necesidad de ir al Yudayaco. ¿Por qué? Porque sabían estos vínculos que existían. Entonces, si yo adoro a esta montaña, yo sé que a través de esta montaña voy a llegar a adorar al Yudayaco, ¿no? Esa era un poco la concepción. Y fíjense acá otro elemento que pude rescatar, teniendo en cuenta la toponimia, ¿no? Es decir, el nombre geográfico de los cerros. Resulta que de todos estos cerros que tienen restos arqueológicos, solamente Cachi, Incahuasi, Yudayaco, Quewar, que están acá, digamos, en la zona, tienen nombres quechua. Solamente es eso. Y fíjense, todos los demás son nombres locales. Posiblemente el Yudayaco, el Chañi, el Cachi, el Incahuasi hayan tenido sus nombres locales, pero cuando los incas se apropiaron le cambiaron el nombre. Pero no le cambiaron a todos, le cambiaron solamente a los principales, ¿no? Es también una forma de dominio, ¿no? Es una forma de decir, bueno, acá estamos nosotros, estos son los principales y después vienen los demás. Hablando de visibilidad, fíjense, ¿no? Esta fotografía desde el Yudayaco, 14 kilómetros, se ve el Panigui a 189, 220 kilómetros del Yudayaco se ve el Incancabur. La próxima. Le hago una pregunta. Sí. ¿Qué verosimilitud puede tener el hecho de que una conversación que tuve con un hombre ya muy viejo en Purmamarca, hace ya muchos años, que en su juventud había sido arriero, y me decía que esas grandes montañas las usaban para hacer señas de humo con la madera que tenían, porque rápidamente se podían comunicar con la metrópoli? Bueno, esa es una hipótesis que se manejó bastante tiempo, que creo que no se la debería descartar del todo, pero en lo personal no creo, no creo que fuese así, porque nosotros sabemos lo que son las montañas, ¿no? Y el viento que corre ahí arriba. Para lograr hacer una columna de humo, primero prender fuego, hay que llevar mucha paja, madera, y tendría que ser un día muy excepcional como para que se note un hilito de humo, ¿no? Y en las montañas en general sabemos corre mucho viento, entonces es muy difícil que se llegue a formar una columna de humo así, aunque sea un hilo de humo, ¿no? Pero no lo descarto, ¿no? A mí me hace ruido nada más. Eso lo había dicho ya Federico Reicher, el padre del montañismo argentino y chileno. Él cuando llega al Socompa, cuando se hace el primer ascenso al Socompa, él encuentra leña en la cumbre y en la precumbre, y él dice, ¿no? que posiblemente sea para hacer señales de humo. Y posiblemente desde ahí, o quizás se lo dijeron a él, y de ahí quedó eso, ¿no? Pero yo creo que prácticamente, técnicamente es poco probable. De nada. Bien, fíjense acá, desde la cumbre de la Antofalla, se puede ver perfectamente el Yudayaco a 110 kilómetros, a 120 el Chuculay, el Pular a 154, o sea, acá en cualquier ciudad, en cualquier lugar, mirar 100 kilómetros, 150 kilómetros es imposible, ¿no? Imposible. Pero sin embargo acá estamos viendo montañas a 200 kilómetros de distancia, ¿no? Y la vemos perfectamente bien. Acá también, fíjense, 170, 180 kilómetros, 130 y pico, y se notan muy bien las montañas, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, son grandes montañas. Entonces, ese es el diálogo que se produce entre un gran Apu y otro gran Apu, ¿no? Y en el medio están todos los menores, todos los que dependen de ellos y de lo que la gente depende. Bueno, y vamos ya
después de haber hablado de montaña, vamos a la temática puntual que nos convocó hoy, ¿no? La indumentaria que usaban para ir a la montaña. Haciendo un poco de historia, lo más antiguo que se conoce es Ötzi, ¿no? El hombre de hielo, que le dicen, allá en Tirol, que tiene 5.300 años de antigüedad. Sin embargo, esta persona no es que estaba subiendo una montaña, ¿no? Sabemos la historia, que ellos cruzaban parte de los Alpes, en este caso particular un enfrentamiento, porque murió con un flechazo en la espalda, o sea, es como que hay una persecución, hay otro tema ahí, pero de todas formas sí nos interesa la vestimenta, porque es una vestimenta para andar por la montaña, ¿no? Entonces, la próxima, podemos ver acá cómo se replicaron y cómo más o menos se pudieron reconstruir lo que eran los calzados, ¿no? con algunas esterillas de fibras vegetales, con cueros de animales, los pantalones, los gorros. La próxima. Y bueno, y nosotros tenemos nuestro caso similar acá. Acá también se subían montañas, pero no sabíamos cómo lo hacían. Porque hay un elemento que uno tiene que tener en cuenta, es que los incas no habían desarrollado el concepto del pantalón largo ni de las mangas largas, ¿no? En el otro caso sí, hace 5.000 años allá en Europa, pero acá no. Es piernas desarrollado en cualquier momento. Bueno, estaban en rollos, ¿no? Las esterillas. Ese es el primer aislante, ¿no? Una esterilla. Y después de eso seguramente alguna frazada, ¿no? alguna manta, y después tapándose con otras mantas más, ¿no? Entonces de esa manera se aislaban del suelo. La próxima. ¿Cómo calentaban el agua? ¿Cómo derretían la nieve? ¿Cómo cocinaban? Bueno, obviamente con fuego, pero ¿qué es lo que se encontró? Lo que se encontró es parte de tola y parte de yareta. La yareta es increíble, tiene unas raíces negras muy resinosas, ¿no? Y cuando uno la prende a veces está lloviendo y sigue encendida, ¿no? Porque parece un algodón con alcohol que uno no... O sea, es un combustible que permanentemente está generando llamas, ¿no? Unas llamas azules hermosas. O sea, y esas dos cosas, posiblemente otros elementos más, pero yo todo lo que les muestro acá es lo que se comprobó arqueológicamente, ¿no? Para no irnos con la imaginación y quedarnos con lo real, con lo que se descubrió. La próxima. Bueno, las ollitas, ¿qué ollas usaban? Y las que seguimos viendo en los mercados populares, ollas de barro. Y por eso también se encuentran muchas cerámicas, tiestos de cerámica rotas ahí. ¿Por qué? Porque usaban ese tipo de ollas para cocinar. La próxima. El Nalgín, ¿no? ¿Qué botella? ¿Cuál era el Nalgín de esa época? Bueno, se sabe que son los aríbalos, ¿no? Estas se llaman aríbalos. Fíjense que hay dibujos ahí de cómo lo transportaban, porque hay aríbalos que son de este tamaño. Obviamente que eso no lo llevaban allá arriba, pero sí las botellitas que cada uno podía transportar. ¿Y por qué un cuello largo? Y bueno, justamente, ¿no? Para que no se derrame, como cualquier botella. Entonces todas esas tenían su tapón y ahí llevaban el líquido. La próxima. La vestimenta. ¿De dónde sacamos la idea de las vestimentas y todo eso? Por un lado, bueno, algunos dibujos, ya hemos visto algunos dibujos de la época colonial, estas son recreaciones, pero están los textiles, existen textiles en los museos de las prendas que ellos utilizaban, y también existen en estas figurillas pequeñas, los distintos, al menos los principales, ¿no? Elementos que ellos usaban para vestirse. La próxima. ¿Qué comían? Fíjense, esto que ustedes ven acá son restos arqueológicos. El maní, el maíz, la coca, ¿sí? Todo esto es del Museo de Arqueología de Alta Montaña. Fíjense el estado en el que está, increíble, ¿no? Pero también hay harinas y hay otro tipo de semillas de yuca, papas, charqui, chalona. La chalona es lo mismo que el charqui, nada más que con hueso, ¿no? El charqui es solamente la carne. Y bueno,
Pero esto es lo arqueológico, pero sabemos que hay mucho más, ¿no? La próxima. Bueno, fíjense el chuño, cómo se prepara el chuño. ¿Saben qué es el chuño? El chuño es la papa deshidratada, ¿no? Es un proceso que le tiran agua, la dejan toda la noche que se congela, el otro día le da el sol, a la noche de nuevo le tiran agua, se congela el sol, y eso ¿qué es lo que hace? Que se deshidrate. Y la papa se reduce de tamaño y queda como un tergopol, muy liviana, pero puede durar años. Y después con eso lo único que hacen es ponerla en agua caliente, se hidrata y la comen, ¿no? Entonces, y hoy hablamos de liofilización, de sabor de res y todo eso, bueno, ya existía, ¿no? O sea, existían técnicas, digamos, y métodos como para el tema de la comida. El charqui, por supuesto, el maíz tostado dura años, también dura años el maíz tostado, y es una fibra muy importante, muy alimenticia, ¿no? Y sobre todo liviana. Todas estas cosas que estoy hablando son cosas livianas y que se encontraron en contextos arqueológicos. Perdón, ¿el encendido del fuego era porque...? No sabemos eso, o sea, el tema del encendido del fuego todavía es una incógnita. O sea, se encontraron en contextos arqueológicos ya, digamos, de los poblados, no de arriba, las marcas para hacer el fuego por fricción, ¿no? Las maderitas quemadas, todo eso sí se encontraron en los pueblos abajo, pero arriba no se encontró nada. No sabemos si llevaban brasas o quizás pedernales, o quizás lo hacían por fricción y nada más que simplemente el que hacía el fuego nunca se le cayó, nunca lo dejó. No sabemos. Esa es una incógnita, pero interesante seguir averiguando. La próxima. Bueno, pero cuando hablamos del estado inca estamos hablando de un estado que abarcaba, digamos, tanto la parte amazónica como la parte selvática, como la parte costera, como todos los pisos altitudinales y ecológicos que nos podemos imaginar, y todos los productos que son originarios de América y que no son de la época inca. Fíjense de cuándo los seres humanos empezaron a utilizar. 8000 antes de Cristo ya estaba la papa, estaban todos estos productos que nosotros vemos acá, ¿no? Ya los seres humanos, antes de que seamos sedentarios, que construyamos chozas, todo, cuando éramos nómades todavía, ya consumían, ya había una especie de agricultura incipiente, porque comían y esta semilla la dejaban acá para que al año que viene, cuando volvían a ese lugar, tenían un mejor zapallo, una mejor papa, por eso se les llama a esos grupos los cazadores-recolectores. Acá más, entre el 7000 y 5000, el zapallo, el mate, la calabaza, el cayote. Entre el 5000 y el 3000, el más conocido, el maíz, quinoa, la guayaba, la coca, el algodón, el pepino, frijoles, achira. La próxima. Entre el 3000 antes del Cristo y el 1000 después del Cristo, la palta, el ananá, la guayaba. O sea, son todos elementos que tranquilamente podrían estar en cualquiera de estos lugares, ¿no? Por eso digo, faltan investigadores. ¿Para qué? Para que busquen y en las excavaciones puedan aparecer polen, semilla o algo de todos estos elementos, y podamos decir, no, también comían palta, también comían esto, también comían cualquier otra cosa. La próxima. En cuanto a los animales, fíjense ahí la llama y la alpaca, desde el 4000 a.C., el cuis, el pato criollo a partir de la era cristiana. Próxima. Además los flamencos, de esos sí se encontraron restos de cáscara de huevo flamenco, o sea, se los comían los flamencos y además comían los huevos, por supuesto, ¿no? ¿Qué usaban para la cabeza? Estamos acostumbrados a ver estos chulos, ¿no? Pero esos son de la época colonial en adelante. No son antiguos, no son arqueológicos, no hay evidencia arqueológica de ese tipo de gorro. Pero sí hay, por ejemplo, de este modelo, ¿no? Que es un modelo en el cual tiene dos orejeras y una espaldera. Esto es de San Juan, apareció en San Juan. La próxima. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Con la enfermedad de los animales. Un profesor mío me comentó que hay en alta montaña, me pareció que me comentó que hay restos de guanacos que no podrían vivir a esa altura y se cree que también los pueden haber transportado.
Sí. ¿Es posible? Sí, sí, hay, mira, por ejemplo en el caso de, bueno, el Yurayaco y otras montañas de Quewar también, a más de 6.000 metros se encuentran guanos de posta de camélidos, ¿no? No sabemos si será de guanaco, de llamas, pero de hecho no van a subir ahí, naturalmente no van a subir, y las llamas cargadas tampoco la van a subir ahí. Lo que sí hemos encontrado es que parte de ese guano estaba quemado, es decir, transportado en el guano, porque el guano es un excelente combustible, ¿no? Muy buen combustible. Entonces, eso llevaban el guano a esos lugares, lo cual no quiere decir que los guanacos o los vicuños de llama hayan subido. Sin embargo, hay y acá otro tema, digamos, que estamos trabajando, que estamos investigando, el filo del guanaco, en el Aconcagua, entre la cumbre norte y sur. ¿Qué hacía un guanaco ahí? No sabemos si el guanaco, si era llama, pero se llama el filo del guanaco. Ese guanaco no puede estar a 6.900 metros comiendo nada, ¿no es cierto? Entonces posiblemente, y esto sería un gran descubrimiento, si es que logramos encontrar aunque sea un hueso de ese guanaco y fecharlo y ver de qué época es, y yo apuesto de que puede ser de hace 500 años, ¿no? Con lo cual el Aconcagua sería la montaña más alta que subieron los incas hace 500 años, ¿no? Pero sí, correcto. Bueno, acá tenemos algunos dibujos, algunas interpretaciones y dibujos literales, digamos, de ese tipo de gorro en el proceso de reconstruir. ¿Por qué? Porque paralelamente, digamos, a todo este tema de la investigación, yo me había propuesto un desafío que era tratar de recrear esa ropa e intentar subir una montaña de esa forma, ¿no? Y esto se lo comento a un querido amigo, a Darío Bracali, hace muchos años atrás, y él dice, está buenísimo el proyecto, pero ¿por qué no lo hacemos documental? Yo digo, bueno, no sé, qué sé yo, dice, va a llegar a más gente, o sea, puede salir algo piola, y bueno, finalmente digo, sí, me parece bien, hagamos un documental. Después, bueno, Darío fallece allá en el Tauraguiri, y queda esa idea hasta que retomamos esa idea hace 3-4 años atrás para hacer ese documental, presentamos los papeles del Inca, finalmente logramos la financiación del Inca y bueno, todo este trabajo que les estoy mostrando es parte de intensificar esa investigación para poder realizar esa experiencia, ese sueño que estaba ahí en el baúl. Bueno, sigamos. La gran incógnita era con qué zapatos subían, porque hasta ahora, bueno, estábamos con las piernas pilas, estábamos con los brazos descubiertos, tenemos una sandalia, existían las medias, un gorro, nos ponemos 5 o 10 ponchos y bueno, más o menos podemos zafar, pero los pies, ese era una gran incógnita, un problemón. Pero algo pasó. La próxima ya les voy a contar. Parte de la investigación era cuál es la variedad de calzados que existía en esa época. Entonces hay calzados abiertos y calzados cerrados. Los calzados abiertos tenemos todas estas variedades y la que más usaban los incas era esta y una de estas, cualquiera, esta, tipo charro. Entonces estas dos eran las que más utilizaban, ¿sí? Los incas, el yanque y el chapito. Y de los calzados cerrados tenemos uno tipo mocasín, que ya les voy a mostrar por todas las momias, y otro que era un calzado rústico, que lo armaban ahí los llameros, los caravaneros, cuando tenían que pisar y andar por los salares y por todos esos lugares, entonces se armaban ahí con unas bolsas un calzado y con eso zafaban y seguían y lo descartaban, ¿no? Ese se llamaba caucachu. La próxima, fíjense, entonces ahí tenemos uno por uno, en este caso la uyuta, en este caso el abarca o sucuy, que tiene la capacidad o la cualidad, digamos, de proteger los dedos, entonces por las espinas, por las piedras y todo eso, protege un poco más los costados. Tenemos el chapito,
que una variante de chápito es la que hoy se ve, por ejemplo, que hacen con neumáticos. No sé si vieron alguna vez la gente del campo que anda con eso. Bueno, es este modelo. Y ese modelo, además, este es del Yudayaco, por ejemplo, hecho en fibra vegetal, y este es de la zona de San Juan, hecho en cuero. La próxima. El yanque, ¿no? El yanque tenemos la suela de distintos tipos, en este caso de fibra vegetal y en los otros casos de cuero. Y resulta que no era cualquier parte o sea, uno dice cuero de llama o cuero de guanaco o de vicuña, pero no es cualquier parte del cuero, sino es el cogote, solamente el cogote. ¿Por qué? Porque es la parte más gruesa que tiene el cuero de estos animales. La próxima. Bueno, este es del volcán Yuyayaco, de alguno de los niños, y son tres capas de esa suela, ¿no? Lo cual le da bastante resistencia y cocida, como ustedes ven. La próxima. Por otro lado tenemos estos tipo mocasines, que en realidad no abrigan nada, son más bien para vestir, son ceremoniales. La próxima. Fíjense, este es el calzado del pie del niño, del Yuyayaco, se nota ahí el zapatito ese que tiene puesto. La próxima. O la doncella, que tiene el mismo, nada más que con un refuerzo de otra suela más pegada. El otro es de una sola pieza y este es también de una sola pieza, pero con una suela de refuerzo además. La próxima. Les decía que algo pasó. En el año 2011 estábamos haciendo un ascenso y un relevamiento con la gente del Instituto Geográfico Nacional alrededor de todos los sitios, ¿no? Entonces tomamos un sitio arqueológico y 100 metros a la vuelta íbamos marcando para decir, bueno, esta es la zona núcleo, la zona más importante. Y, bueno, y en ese recorrido, la próxima, se produce este hallazgo. Fíjense, dentro del hueco de una roca, tapado ahí con dos piedras, un bulto así de lanas, así todo apelmazado. Cuando sacamos eso, lo metemos dentro de una bolsa para no contaminar, lo cerramos, lo llevamos al Museo de Arqueología de Alta Montaña. La próxima. Nos damos cuenta de que era como una especie de zapatón de escarpín. Y ahí se produce el hallazgo de la pieza que nos faltaba para completar todo el atuendo, ¿no? Que era el calzado de abrigo que usaban los incas para ascender a las montañas. La próxima. Ahí tenemos. En la literatura no existía este calzado la primera vez que aparecía, entonces había que ponerle un nombre. Y el nombre que se me ocurrió existía el caucachu, que les comenté, que era un zapato ese de los llameros, de los caravaneros, que era un calzado rústico, y le puse orco caucachu, ¿no? Que quiere decir calzado de montaña o calzado rústico de montaña. Fíjense que acá está destruido, esta es la parte del talón. Cuando uno sube, el calzado no se gasta tanto, pero cuando uno baja, ¿no? Va taloneando y bueno, y todos tenían el talón destruido. Hemos encontrado 5 calzados y ahora en abril, que fuimos de nuevo, encontramos un 6º calzado, ¿no? Así que la montaña nos sigue dando la posibilidad, digamos, de investigar más y de seguir aprendiendo sobre todo esto. La próxima. ¿Qué material es? De lana común, que parecería ser, es una lana bastante apretada, que parece los costales de las llamas, ¿no? O las alforcas, ¿no? Que hoy se usan también para las mulas, para los caballos, que es una lana bien apretada. Bueno, esto es así. ¿La suela también? Todo es así, ¿no? Es decir, esto es uno agarra un género y lo pliega en 4 o en 6 y después lo da vuelta y pasamos a la próxima. Aquí es una especie de fieltro, ¿no? La próxima. Ahí está. Fíjense, en un género lo plegamos, ponemos el pie, se cose a la altura, digamos al tamaño del pie, y después se pliega. Entonces, si esto, por ejemplo, son 4 capas, vamos a tener 4 más 4, vamos a tener 8. Entonces ya la base tenemos el doble, ¿sí? Y arriba, ¿qué es lo que se hace? Se hace como un repulgue de empanada, ¿no? Entonces así, y se va cosiendo, se va cosiendo, se va cosiendo, y queda como una especie de escarpín, ¿no? Una especie de escarpín que es bien abrigado. Volvamos atrás, por favor.
una más. Bueno, empiezo a investigar y el único antecedente, le consulto a Johann Reinhardt, que es un arqueólogo, el descubridor de las momias de Yudayaco y de otras más, y me dice, mira, esto apareció que no sabíamos nosotros qué era, pero al ver tu foto me doy cuenta de que es lo mismo, ¿no? Entonces ellos no lo investigaron nada, lo tuvieron ahí muchos años, y bueno, es el único antecedente de otro caso similar a esto que haya habido. La próxima. Pero después también, observando en el Museo de San Juan, vemos de que hay, acá en el cartel dice una media que estaba dentro de una de estas sandalias que ya están todas dobladas, pero es una media de una capa doble o triple, o sea, con lo cual puede ser tranquilamente una media o puede ser parte de uno de estos calzados que nosotros encontramos acá en el Yudayaco. La próxima. Bueno, y ahora vamos un poco a la hechura de esto, ¿no? Cuando empiezo a investigar cómo estaban armados, sin desarmarlos por supuesto, porque no era la intención desarmar el calzado, sino tratar en base a lo que estaba, de rearmarlo, ¿no? de reconstruirlo. La próxima. Aparecieron elementos bien interesantes, ¿no? Acá estoy mostrando fotos de distintos, de 3 por lo menos de estos calzados. La próxima. Este es el más completo, ¿no? Porque tiene, además de eso, tiene como una capa posterior que parece una arpillera, pero una arpillera bien cerrada, ¿no? Es decir, que es como una tercera, una capa superficial que lo impermeabiliza un poco más. La próxima. Y nos aparecen algunos elementos que raros, ¿no? Porque de pronto me doy cuenta de que la estructura, o sea, con qué estaba cosido las principales costuras, con pelo, con cabello humano, ¿no? El cabello humano es una excelente fibra, una de las mejores posiblemente que exista en el reino animal. Primero porque puede crecer indefinidamente, no es como los otros animales que tienen un tamaño determinado y nada más. Es resistente a la torsión, a la tracción, a la abrasión, a la presión, o sea, es muy buena, pero las culturas no usaron el cabello por unas cuestiones quizás de pruritos, simbólicas. No se utilizó eso, pero sí se utilizó el cabello humano en distintas circunstancias y que todas tienen que ver con la ritualidad. La próxima. Por ejemplo, este es un fardo funerario, ¿no? Donde había un muertito ahí, y ¿qué hacían cuando terminaban de meterlo en la bolsa? Cosían esa bolsa con el cabello humano, ¿no? Es decir, solamente el cabello aparece en situaciones así, rituales. La próxima. Fíjense cómo esas flechas amarillas muestran esas grandes puntadas, donde el pelo va uniendo, no surciendo, los va uniendo, los va cosiendo y les va dando firmeza. La próxima. Hay otros casos, por ejemplo, de estas sandalias. La sandalia del niño de la Concagua tiene toda la base de fibra vegetal y la capellada hecha con pelo humano también, ¿no? Que era la sandalia que usaba el niño que fue ofrendado en el Yudayaco. Y en el caso del Kewar tiene una mezcla de pelo con llama negra, ¿no? Que la llama negra tiene también su simbolismo y su importancia. La próxima. El segundo punto que aparece disruptivo y raro es la presencia de nudos, justo en el empeine, ¿no? En el empeine de este calzado. Lo primero que se nos ocurrió es, bueno, es para ajustarlo, pero después cuando empezamos a analizar era más bien un adorno, o sea, estaba como puesto como un pompón ahí y era hecho con pelo humano o mezclado pelo con lana, y era un sistema anudado, es decir, tenía un nudo y después el tirón largo que salía tenía otro nudo y otro nudo y otro nudo. Entonces, bueno, acá estamos frente a otra historia. Ya no es algo práctico para anudar, para cinchar. La próxima. Inmediatamente relacionamos de nuevo con los fardos funerarios, ¿no? Los fardos funerarios, en el remate de los fardos funerarios se solían dejar cordones anudados, ¿sí?
y algunas otras cuerdas, incluso acá en los ponchos también, esto que normalmente se corta, en el caso de ofrenda se dejaba largo. La próxima, ahí vemos. Y esto no forma parte de la estructura del calzado, sino eso sí es un hilvanado. Un hilvanado que converge todo en el empeine donde está ese otro hilo anudado. Ahora bien, uno lo primero se pregunta ¿por qué? O sea, ¿por qué un calzado tan rústico que se supone que es de abrigo tiene que tener 3 elementos, al menos que hemos descubierto, de valor simbólico, de valor religioso? Y bueno, resulta que en todas las religiones casi del mundo, cuando una persona se acerca a un lugar sagrado se tiene que descalzar. En casi todas. Ahora esa costumbre se perdió, pero en casi todos los lugares se tiene que descalzar. De hecho, las estatuillas pequeñas, que forman parte del ajuar de los niños de Yulayacu y de cualquier otro, están descalzas. ¿Por qué? Porque están en un lugar sagrado, ¿no? Los niños no están descalzos. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaban a ser elementos sagrados, pasaban a ser deidades. Ahora, ¿por qué esta gente común que iba a la montaña, hacía los caminos, llevaban o hacían las ceremonias, tenían que ir con esto para protegerse? Porque no podían ir descalzos. Entonces era como una especie de permiso, de concesión, y quizás el mensaje sea eso: perdón, permiso, no queremos ofender al tener que ir calzados, pero nos tenemos que proteger, porque si no, no volvemos, ¿no? Entonces, y para protegerse los espíritus y el cabello, quién sabe de quién será, quizás sea de algún chamán, alguna chamana, algún personaje que los va a proteger a ellos en su recorrido por ese lugar tan sagrado. ¿Y por qué dejarlo después abajo? Porque está cargado de energía de ese lugar, y todos los calzados que encontramos son todos impares, ¿no? Es decir, dejaron parte del pie, digamos, de un calzado en un lugar, y el otro posiblemente lo llevaron al Cusco o a otro templo o a otro lugar como una ofrenda. ¿Por qué? Porque había estado en el lugar de la conexión entre lo terrenal y lo celestial. La próxima. Bueno, sigamos. Esta es la roca, pero la roca después nos dimos cuenta que tenía una forma particular. Haz otro clic, por favor. Fíjense. Una cabeza de un cóndor. La roca es una cabeza de cóndor, y ellos trabajaban mucho con la pareidolia, ¿no? Es decir, con las formas parecidas a... Si una roca tenía una forma de determinado animal, ya esa roca era sagrada, era importante, ¿no? Entonces por eso la ofrenda estaba justamente en esa roca, ¿no? ¿Por qué? Porque la roca ya era sagrada. La próxima. Bueno, y acá viene la última etapa ya de la reconstrucción de cómo pudo haber sido el calzado que ellos usaban. Tenemos el pie desnudo, tenemos la media de 1, 2 o 3 capas, tenemos una sandalia, que hay variantes, ¿no? Pero una puede ser así, una sandalia en primer lugar, después el calzado rústico, y después el sandalión, que es una sandalia un poco más grande, que se encontró en el Yulayacu también en la década del 50, ese que yo les mostré acá, hecho con fibra vegetal. Ese es un sandalión grande, ¿no? Porque nosotros decimos, ¿cómo van a tener el pie tan grande? Bueno, en realidad no es que tenía el pie tan grande, sino que era para que vaya cubriendo este calzado, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una bota triple perfecta, ¿no? Bien una escarpa o cualquiera de esas de la época, ¿no es cierto? Y esto ahí sí ya es creíble, ya no es solamente la sandalia y la media, sino esto es otra cosa. La próxima. Y es así de que acá, gracias a la interpretación de mi hijo Gastón, que es artista, dibujante, vienen todo el atuendo, ¿no? A ver cómo estaban estas personas vestidas, cómo podrían verse. La próxima. Y bueno, y ahí tenemos una secuencia, ¿no? de los casos que les mencioné hace 5.300 años con Utsi, allá en Europa, hace 500 años acá, y en la actualidad cómo nos enfrentamos, cómo subimos a las montañas en las condiciones naturales. La próxima. Y acá viene la otra temática, el origen del montañismo, ¿no? La discusión esta, bueno,
nadie duda de que el origen del montañismo como deporte se produjo allá en Europa, con algunos eventos, fíjense, en el año 1300, en 1492, pero son casos aislados. Consideramos que montañismo como actividad es cuando se empieza a hacer sistemáticamente, ¿no? La próxima. Y se considera, cualquiera agarra un diccionario, ¿no? O la historia del montañismo, y va a salir de que en los Alpes, ¿no es cierto?, el primer ascenso al Mont Blanc es el que marca el hito de inicio del alpinismo, por lo menos, ¿no? y del montañismo en general. La próxima. Mientras tanto, en América, 300 años antes, en toda América, en rocosas, en rocallosas, en Mesoamérica, todo lo que es la parte de México y todo lo que hemos visto de Sudamérica, 300 años antes ya se subían a las montañas de manera sistemática, se iba, o sea, todo lo que yo les estuve diciendo no es una ceremonia que fueron, subieron y bajaron, hicieron caminos, hicieron refugios, uno podrá decir, es con fines religiosos, como sea, pero son más de 150 años aproximadamente de subir montañas, 150 años de subir montañas, que se corta con la llegada de los españoles, ¿no? Y los incas tenían especialistas en todo, especialistas en camino, especialistas en las chacras, especialistas en religión, especialistas en el manejo del agua, especialistas. Yo no dudo que tiene que haber habido un especialista de montaña, con lo que implica la montaña, ¿no? El apuramiento, el congelamiento, qué hacer cuando se te quema la vista, que les debió haber pasado N cantidad de veces, ¿no? Y 150 años, ¿no? Por eso yo estoy en la postura de que tenemos que revisar la historia, o al menos incluir esto dentro de la historia del montañismo. La próxima. Y es así de que nace todo este proyecto que les comentaba, y ya prácticamente la película está filmada. La idea no es somos dos personajes, uno es Jaime Soriano, que es montañista, guía de montaña, un gran amigo, y es originario, él es de San Antonio de los Cobres, y el otro soy yo, ¿no es cierto?, como arqueólogo, montañista, guía, amigo, y que nos gustan estas cosas, y entre los dos vamos haciendo un diálogo, vamos dialogando, yo desde la ciencia y desde mi amor a la montaña, y él desde su ancestralidad y su amor a la montaña. Entonces se van intercambiando. Pero para llegar a eso, por eso digo, no es la historia de dos superhéroes que van y suben y se mueren de frío, o no, intentan subir con toda esta ropa, locos que hacen esto, no, sino es tratar de mostrar también todo lo otro, ¿no? Es decir, la esquila, la lana de vicuña, los tejidos, los artesanos, las artesanas, los que hacen la cerámica, los que hacen las comidas ancestrales, los que mostrar nuestra cultura, todo lo que todavía queda de esa ancestralidad que está vigente y que se está perdiendo en nuestra zona andina, y es por eso que recorremos con los artesanos, con los ancianos, con las comunidades, ¿no? Hablando, indagando y tratando de llegar como a fondo de cada una de estas situaciones. La próxima. Ir a los mercados, ir a los llameros, este hombrecito de 80 y pico de años, un cestero que hace en Cachi, ¿no? que todavía hace las cosas de cestería, un colega que trabaja en Cobres, que hace réplicas de hornos prehispánicos, hemos fundido, hemos sacado cobre acá, ¿no? Y plata y cobre hemos logrado fundir a 4.500 metros de altura, con el viento, y una sola bolsa de carbón, con eso, con este horno, 1.500 grados de temperatura, así, ¿no? O sea, todo eso, la idea es justamente contar toda esa otra historia, ¿no? Que es gran parte posiblemente de la película. Próxima. Acá estamos con Jaime probando a ver cómo era el calzado, en la práctica ya, ¿no? Viendo a ver qué tal, si lo cosemos así, si queda más, si queda más ajustado, menos ajustado, etc. La próxima. Y esta es parte ya del proceso de filmación, después de medio año de haber hecho un trabajo con las comunidades, con la gente, con los artesanos, con las mujeres que tejen, con todos ellos. Ya terminamos, obviamente encargándoles
que nos hagan el poncho, que nos hagan el unco, que nos hagan la vestimenta, los calzados, los hice yo nomás porque era muy difícil enseñarle a alguien y bueno, lo terminé haciendo yo nomás porque lo había estudiado tanto que era más fácil que yo sea el zapatero que explicarle a uno, ¿no? La próxima. Bueno, y ahí el proceso de filmación, acá en la carpa, terminando de armar una de las sandalias. Perdón, ¿y usaste cabello humano? No, no, por las dudas. ¿El horno de qué material era? De barro. Horno de barro. Sí. Próxima. Bueno, y la película se va a llamar Yuyayako en la piel del pasado, ¿no? Y ahí nosotros tenemos, bueno, no puedo spoilearla, pero algo sí. La próxima. Bueno, fíjense el calzado. Acá el calzado, bueno, la sandalia, arriba del sandalión, digamos, arriba de esta especie de bota. La próxima. Por partes, y acá, sí. Y acá el gorro, ¿no es cierto?, con las tiras a los costados, incluso estos flecos que tiene, ¿no? que son para el sol y para la nieve también, que no te entre la nieve en los ojos, o sea que lo tenían todo pensado, ¿no? Estaba todo fríamente calculado, así que la próxima. Bueno, y ahí terminamos. ¿Es una preguntita más? Sí, totalmente. muchas. Todas las que quieran. Una consulta. O sea, ustedes cuando encararon la película, no sé, o el ascenso, ¿eligieron alguna fecha en especial o algún momento en especial? O estimo que, obviamente, los antepasados nos iban a exponer, al margen de lo imprevisible que puede llegar a resultar en la alta montaña, tal vez elegirían el momento más benévolo para subir. Sí, claro. Bueno, en ¿Ustedes realidad estudiaron alguna fecha, Sí. no sé, la luna, etcétera, cosas que... No, sí, básicamente lo que queríamos evitar eran las tormentas, ¿cierto? Entonces, tormentas eléctricas y tormentas de nieve, que normalmente son fines de diciembre, enero, febrero, y ahí ya prácticamente se corta, quizás la primera quincena de marzo. Fuimos en abril, casi mayo, ¿no? En abril, y lo que no tuvimos en cuenta que era un año niño y venía todo desplazado, así que igual tuvimos tormenta, rayos, centellas, pero sí habíamos tenido en cuenta eso, y a veces las cosas son entre lo que uno quiere, puede y lo que se te da, ¿no? A veces en el calendario y las situaciones, nada, podemos todos acá, bueno, vamos y ya está. Así. ¿Cuándo está la película? Bueno, la idea es que esté ahora en noviembre, principio de diciembre, esa es la idea, ya está prácticamente lista, así que si no es así será a principios del año que viene, pero bueno, ya estamos ahí. ¿Dónde la van a estrenar? Y bueno, como es de Inca, va a ser en todos los espacios Inca, así empezar a circular, digamos. ¿Cómo sacrificaban a los niños? La arqueología nos cuenta, digamos, la etnohistoria nos cuenta de que a los niños se les daba de beber alcohol y una vez que estaban absolutamente dormidos, los enterraban vivos, ¿no? Y entonces ahí, entre la hipotermia y la asfixia, cuestión de minutos, eso es lo que nos dice la etnohistoria y los cronistas, pero coincide eso con algunos casos, por ejemplo, los niños de Yuyayako coinciden, pero la arqueología nos muestra otra cosa también, otras evidencias.
por ejemplo, el niño de la Aconcagua y la jovencita esta de Arequipa de Perú, que se conoce como Juanita, tiene el cráneo partido. El joven del Cerro del Toro en San Juan está estrangulado, tiene la marca incluso acá del estrangulamiento, de alguna cinta, algo que se ve que lo estrangularon. Y la niña del Cerro Chuscha tiene una herida punzante acá al costado, ¿no? Así que no sabemos bien cuál era el criterio, digamos, ¿no? Para algunos de una forma, otros de otra, pero la arqueología nos muestra que no era color de rosa todo, ¿no? ¿Todas esas ofrendas es de la cultura inca o también previamente? No, todas estas que aparecen en las montañas son todas del momento inca, ¿no? Estamos hablando al menos del momento de expansión de los incas, estamos hablando entre 1400 a 1532, 35, que es cuando llega Pizarro y lo toma prisionero a Atahualpa. ¿Pero por qué sacrificaban a los niños? El tema, digamos, de los sacrificios, obviamente no los podemos ver ni valorar con nuestro criterio porque es aberrante para nosotros, ¿no? Una cuestión así. Pero para ellos era, se dice que había una especie de lema o refrán dentro de las culturas andinas y de los incas en particular, donde se decía hay que dar lo mejor para recibir lo mejor, ¿no? Y lo mejor que puede dar una cultura son justamente los seres humanos estos en su máxima pureza. Además tenían otra concepción de la vida y de la muerte, entonces para ellos no morían, ¿no? Estos niños no morían, por eso en gran parte cuando uno ve el ajuar que acompañaba a cualquiera de estos niños, siempre los objetos van de a dos platos, dos vasos, dos, ¿por qué? Porque es cuando ellos pasaban a la otra vida, pasaban a ser dioses, compartían con los dioses, ¿no? Por eso está todo duplicado. Y bueno, entonces eso nos habla ya de otra concepción. Y en el ámbito andino en general, ¿no? Antes en el ámbito andino a los muertos los enterraban en el patio de la casa, convivían con sus muertos ahí. Nosotros los muertos nos sacamos encima, ¿no? Cuanto más lejos mejor. Y si no lo vemos, lo transformamos en ceniza, mejor todavía quizás, ¿no? O sea, son criterios que van cambiando con el tiempo, pero hay otras culturas que después desenterraban a sus muertos y se quedaban con los cráneos los tenían colgados en la casa y bueno, vivían con ellos. Entonces todo eso nos habla de distintas concepciones, ¿no? De la vida y de la muerte. Una pregunta. Después de los niños del Viriaco, ¿siguieron haciendo expediciones exploratorias o no se hicieron más? Actualmente, sí. De la reversión. Actualmente, ¿están haciendo nuevamente expediciones exploratorias? Sí, se hacen expediciones de investigación exploratorias, pero nosotros en Salta por lo menos, y eso se replicó básicamente en el país y en otros países también, en Salta es como que se prohibió el tema de las excavaciones, no de la investigación, ni las exploraciones, nada, pero sí las excavaciones buscando restos humanos, ¿no? Entonces se hacen investigaciones, pero las investigaciones tienen que ser no invasivas, no excavaciones. ¿Y hay sitios identificados donde podría haber...? Sí, hay muchos sitios donde potencialmente podrían haber restos humanos, ¿no? Pero no hay ninguna intención de... Y lo que estamos haciendo es tratar de... ¿Cómo? Hubo polémica, ¿no? Sí. Con eso de retirar los cuerpos del lugar. Sí, siempre hubo polémica. Siempre hubo, hay y habrá polémica. Y habrá en todas las culturas, no solo acá, ¿no? Exactamente. Todavía sigue habiendo polémica con el niño que sacaron en la Aconcagua, todavía sigue habiendo polémica con el niño que sacaron en el 54 en el Cerro del Plomo en Chile, todavía. O sea, eso siempre va a pasar, ¿no? Siempre va a pasar. Así que es parte, digamos... y lo que digo es de que, como les comenté, científicamente no se justifica hoy por hoy extraer cuerpos porque ya hay 27 cuerpos
¿Y cuántos han sido estudiados? ¿3 o 4? O sea, bueno, estudiamos primero todo lo otro y después nos dediquemos. Y además dejar para la futura generación, eventualmente, con mejor tecnología o con mejores ideas y capacidad de estudios. ¿Hay alguna teoría elaborada o evidencia en torno a la centralización de la información y de la planificación de todo el imperio en el Cusco? Digo, por ejemplo, no sé, el trazado de los caminos o las decisiones en torno a lo que explicabas, por ejemplo, de cómo desde el Yuyachaco hay como toda una red visual a otras cumbres. Toda esa información y esa planificación se tomaba centralizada desde el Cusco, o había también como otros polos de poder más locales y por ahí no era que todo estaba concentrado. Ambas. O sea, ambas situaciones pasaron, ¿no? Es decir, sin duda que había una gran centralización, todo se manejaba desde el Cusco, ¿no? Los principales caminos todos nacían del Cusco, todo, pero a su vez habían gobernantes de cada uno de los suyos, ¿no? Porque eran 4 suyos, 4 regiones, estaba el Inca, pero habían otros 4 incas de casi al mismo nivel, podríamos decir, pero medio escalón más abajo, y a su vez de eso otros y otros y otros y otros y así, ¿no? Entonces había muchas decisiones que no llegaban necesariamente hasta arriba cuando no era demasiado importante, pero sin duda hay, digamos, hubo una tendencia a una gran centralización, pero hubieron decisiones también regionales y locales. Una pregunta sobre Chapagnián. ¿Todos los caminos están señalizados con palos o simplemente hay apachetas de piedra para señalizar el camino de Chapagnián? En cuanto a los caminos ceremoniales, sí. No, a veces son los palos, a veces son mojones, ¿no? De piedras, a veces son piedras, a veces son esas otras piedras que yo les marqué, que son las geosimbólicas que se les dice, ¿no? Con algunas marcas, con algunas diferencias. Y hay otros casos que no hemos encontrado nada, así que hay toda una variedad. ¿Y esas maderas, esos palos, pero eran elaborados o era una rama? No, era una rama, pero lo que sí tenían todos es un promedio entre 70 y 90 centímetros, todos, ¿no? Entonces, ¿estaban clavados? Yo encontré uno solo clavado, el resto ya estaban tirados, ¿no? Por la propia rotación del suelo, los movimientos, la tierra que se desplaza, pero casi todos sí, más o menos un diámetro así y los 70-90 centímetros. Por eso marcaban el camino. Claro, en cada esquina. Claro. Y en el diálogo con los habitantes actualmente de las zonas, ¿ustedes perciben que hay cierta memoria, cierta información que todavía percibe, que está guardada, o se perdió? Se perdió mucho se perdió. Porque además hubo todo un proceso sistemático de desprestigio, de migración hacia lo indígena, ¿no? Sí. Ser indígena en Argentina era la olla de barro, el aguayo en la espalda, bueno, llevaremos un encendedor, no vamos a estar, pero de todas formas ir y prender el fuego y dormir ahí con los ponchos, y, o sea, sí, lo quisiera hacer para seguir profundizando más, ¿no? Seguir metiéndome un poco en esa piel del pasado para poder entenderlos y para poder tener una conexión humana, ¿no? Porque yo los incas los vengo investigando hace muchos años, toda mi vida, pero siempre es una cuestión científica, racional, ¿no? Y ahora lo que me interesa es investigarme desde una perspectiva humana, ¿no? Desde lo humano, porque entre ellos y nosotros no hay ni una neurona ni más ni menos, o sea, somos la misma especie, tenemos la misma, posiblemente más curtidos, por supuesto, ¿no? Pero el hecho de curtirse también es una cuestión psicológica, es una cuestión de poner en práctica, digamos, el hecho de curtirse, ¿no? Yo, por ejemplo, para esta expedición estuve
casi 6 meses descalzo, ¿no? O sea, llegaba al trabajo y andaba descalzo, a veces me iba a entrenar, a correr, me iba descalzo a correr, ¿no? ¿Para qué? Para hacerme callos, para que el pie esté realmente duro. Al principio todo se me cuarteó, todo se me cortaron los talones, todo pues se reseca y se hacen así unos callos, pero bueno, después al final ya nada, era como tener ojotas, ¿no? Y no sentía nada, ni frío, ni calor, ni nada, y bueno, yo digo, bueno, para ir ahí tenía que estar más o menos preparado, y así como eso, yo creo que hay otras cosas en las cuales uno se puede ir curtiendo y ir experimentando el cuerpo, ¿no? A ver cómo zafar. ¿Cuánto frío tuviste? No tuve nada de frío, no tuve nada de frío. ¿En los pies tampoco? No, en los pies no. Y en las piernas tampoco, los brazos están desnudos y las piernas desnudas tampoco, ¿no? ¿Guantes llevaban? No. Arqueológicamente no está comprobado que hayan habido guantes, pero sí había medias, así que uno puede suponer de que usaban las medias como guantes, ¿no? Yo tuve un poco de frío en los dedos nada más de la mano, pero porque nada, uno va con la mano expuesta, además nevó y como venía se humedeció y corría viento, entonces ahí tuve un poco de frío en las manos, pero nada más, el resto no, pero para nada. Tengo una pregunta porque me parece que no. ¿Cómo transportaban las cosas? ¿Tenían algún tipo de mochila o eso saben? Como lo hacen las cholitas ahora, el aguayo, el aguayo acá atrás, cruzado, un nudo, es súper cómodo. ¿Fueron así ustedes? ¿Llevaron? ¿Sí? ¿Sí? Sí, llevamos. ¿Para dormir se llevaban ponchos y cosas para taparse? No, hicimos, digamos, no, teníamos la bolsa de dormir, ¿no? Pero de todas formas hemos dormido un par de noches con los ponchos, porque teníamos ponchos de vicuña y 2 ponchos de llama. Ponchos no, en realidad no son ponchos, sino son mantas, una gruesa y una fina y otra, y la de vicuña que era prácticamente impermeable. Cuando hicimos hacer las prendas de vicuña, normalmente ustedes vieron cuando se teje, tenemos la trama, la urdimbre y van cruzando los hilos y con un palo van apretando, ¿no? Entonces 1 o 2 veces, listo, pasan el otro hilo 1 o 2 veces y así. Y eso, cuando uno menos lo aprieta, el tejido sale más blando. Pero nosotros lo hicimos apretar con 20 golpes cada uno. Entonces eran 20 golpes, ¿no? Y está todo filmado ahí cuando el artesano estaba 20 golpes, 20, demoró mucho más, pero carísimo, después... ¿no? Sí. Pero después cuando uno pone la tela y le echas el agua, no pasa el agua, ¿no? Ahora si lo dejas ahí 1 hora, bueno, empieza ya a filtrar todo, pero en la primera no, bueno, estás con eso y te cae una lluvia y no pasa nada, es impermeable. Porque además la lana de la vicuña es medio sedosa, medio grasosa y resbala. Dicen que el poncho es bueno, que es absolutamente impermeable. ¿Esterilla usada la esterilla? No lo sé. ¿Sí? ¿Hay algún registro de cómo manejaban o ustedes cómo decidieron manejar el tema de los desechos personales? Sí. Estando en un lugar, digamos, tan sagrado. Sí, en general, o sea, lo que hicimos fue llevar unos tachones, ¿cierto? Y bueno, los baños eran bolsas, ¿no? Hacíamos un pozo, pusimos una bolsa y después al tachón. ¿Y hay registros de cómo ellos lo hacían, ya que los ascensos duraban varios días? No, yo supongo que iba. No había por eso algo establecido. No, supongo, no sé. No se descubrió nada. No. Palabra ecología no se había escuchado. Atrás de la piedra. Sí, atrás de la piedra. Siempre se lo representa con un solo punto de apoyo en las manos en general, en los dibujos que se ven y eso. ¿No usaban 2? No hay no se sabe, incluso eso uno lo... Es más una imaginación. Es el imaginario, o sea, arqueológicamente no se encontró ni siquiera un bastón, nada, pero bueno, es más cómodo a veces, ¿no? Andar con el
bastón ese puede ayudar, pero no, eso sí es una ficción. Gracias. Gracias. Adiós. Una preguntita. Sí. El calzado que viene encontrado ahí sobre una roca o en una colita, en una roca ahí de resguardo, ¿es porque lo dejaban para tenerlo ahí? O sea, que como lo tenían como un sorteo, digamos, lo tenían ahí, que encontraron el calzado. Sí. 5 calzados había ahí, en ese huequito. No, claro. Sí, lo dejaban en realidad como ofrenda. Como ofrenda, es una ofrenda. Esa roca que tiene una forma de cabeza de cóndor, ahí dejaron, sobre todo porque seguramente la roca era una huaca, era un lugar sagrado, entonces ahí dejaron esa ofrenda de sus calzados. Y los otros, los pares de esos, se los llevaron y quién sabe dónde los ofrendaron, ¿no? Pero seguramente que eran para ofrenda. Porque, sí. No. Necesariamente seguro de tener el calzado para afrontar determinada desnivel de altura. Claro, no, ofrenda, seguro. Te pregunto, de llegar a hacer el ascenso, ¿tenían pensado alguna ofrenda para dejar o simplemente...? No, eso ya es una cuestión muy personal, si se quiere, ¿no? Pero no así pensado a nivel del documental o de cada uno o el grupo decir, bueno, vamos a dejar como ofrenda otra cosa, no. Lo principal era la ropa. ¿Qué cosa? Lo principal era la vestimenta. Sí, o sea, probar a ver si era factible o no, si servía o no, si nos bancábamos o no, o sea, todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Y resultó bien. ¿Hubo algo que te haya parecido mejor que la indumentaria actual? ¿Que el equipamiento actual? Bueno, la vicuña es increíble, pero bueno, la indumentaria de vicuña está medio salada, ¿no? Si nos quejamos los precios de la indumentaria actual, una de vicuña, pero es increíble. Nosotros el primer día que llegamos hacían, no sé, 20 y pico, 30 grados, y estábamos con eso de vicuña, digo, esto va a ser un horno, y no, absolutamente térmico, y después hacían varios bajo cero y bien, después nevaba y bien, o sea, realmente eso me pareció increíble. Bueno, Sí. gracias. Gracias.